Bien, como hemos comentado anteriormente, pues Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, tiene ese paradigma de orientado a objetos. Eh, Vamos a trabajar siempre y siempre estamos trabajando continuamente con lo que son clases y objetos. Y en esta parte vamos a ver pues esos conceptos claves en la programación orientada a objetos enfocados en este caso a Java. Pero bien aplica también para cualquier otro lenguaje de programación orientado a objetos. Desde el principio, pues como les comenté, siempre hemos estado trabajando con clases y con objetos, solo que, bueno, simplemente pues no lo sabíamos. ¿Sí? No sabíamos, o hasta los momentos todavía no sabíamos que estábamos trabajando de esa manera con Java. Pero bueno, básicamente lo que es una clase en el paradigma de orientado a objetos, es una plantilla. Si es una plantilla, por decir un esqueleto, ¿sí? Que contiene una serie de atributos y métodos, ¿sí? Una serie de atributos y métodos que nosotros hemos identificado pues en la fase de análisis y requerimientos de una aplicación. Entonces, en ese punto, pues nosotros empezamos a identificar pues cuáles son esas clases, cuáles son esas plantillas que nosotros vamos a necesitar, cuáles van a ser esos atributos que esa clase necesita tener. Dígase que son los atributos, pues las características propias de esa clase, que vienen siendo prácticamente lo que son las variables, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, atributos como el nombre, el sexo, el sueldo, la cédula de identidad, en fin, podemos tener una gran variedad de atributos. Y también vamos a tener una serie de métodos que básicamente lo que son un conjunto de operaciones, bien sean funciones o acciones que retornen un valor o no, y estas operaciones son ejecutadas por, por la clase, ¿sí? Van a ser ejecutadas por la clase, específicamente por los objetos creados a partir de una clase. Entonces, aquí en esta parte pues entramos en lo que es el concepto de objetos. Dice que básicamente los objetos son instancias de una clase. Nosotros creamos un objeto para poder utilizar los atributos y los métodos definidos en esa clase, a la cual el objeto está siendo creado. En Java, el operador para crear el objeto es el new, ¿sí? Que lo hemos visto pues a lo largo de varios códigos, hemos visto siempre la palabra new seguida del nombre de la clase. Entonces, esa parte que estamos haciendo ahí es la instanciación de la clase y por ende pues la creación de un objeto en particular. Bueno, aquí les dice una similitud es la siguiente: la clase es como un molde para hacer tortas y todas las tortas hechas con el molde son objetos, ¿sí? Eso lo podemos ver ahí como una similitud, una semejanza que podemos pues nosotros encontrar. Otra similitud también que tienen estos conceptos de clases, por ejemplo, cuando ustedes eh, a lo mejor están desarrollando su aplicación y esa está orientada a base de datos, muy probablemente hayan tenido que hacer un diagrama entidad-relación, ¿sí? Y en ese diagrama entidad-relación probablemente hayan identificado elementos muy particulares que contienen ciertos tipos, o mejor dicho, ciertos campos, ciertas columnas en particular, y que generalmente nosotros procuramos pues que esos campos que tenga esa tabla no sean repetidos en otras tablas, no exista la redundancia. Entonces más o menos es algo parecido aquí lo que vamos a aplicar en clases. En programación orientada a objetos vamos a tratar de abstraernos un poco de lo que son los requerimientos de la aplicación. Y bueno,
En base a esos requerimientos pues que nosotros estamos teniendo, identificar cuáles pueden ser esas clases, definir cuáles van a ser esos atributos que van a tener dichas clases y los métodos, ¿sí? Los métodos pues asociados a eso. Okay. Aquí por ejemplo tenemos una clase llamada vehículo, que esta viene siendo pues el nombre de la clase, y contiene un conjunto, una serie de características, entre ellas por ejemplo la marca del vehículo, la referencia del vehículo, el modelo, la placa, el color, el valor o precio, etcétera, ¿no? Yo podría seguir refiriéndome a miles y miles de a varias características más de esta clase. Por ejemplo, yo podría hablar de número de puertas, ¿sí? De 2 puertas, de 4 puertas. Podría hablar también, por ejemplo, de tipos, si es un tipo de vehículo familiar o rústico o deportivo. Entonces, bueno, en características de la clase, nosotros probablemente podamos conseguir muchísimas características, pero siempre es importante abstraerse. ¿Y con qué me refiero con abstraerse? Es identificar o colocar únicamente lo que nos interesa a nosotros para nuestra aplicación. Ok, entonces bueno, tenemos esta clase vehículo y tenemos 3 objetos de clase. Objeto 1 de color rojo, objeto 2 de color verde y objeto 3 en color azul. Básicamente pues los objetos, como les había comentado anteriormente, son instancias de una clase y por ende cada objeto va a tener un valor propio, ¿sí? Un valor propio para cada característica de esa clase. Entonces por ejemplo tenemos a objeto 1, cuya marca es Chevrolet, la referencia es Aveo, el modelo es el 2012, la placa es esa que aparece allí, color rojo y un valor. Podemos tener un objeto 2, marca Renault, referencia Clio, modelo 2010, la placa, color verde y el valor. Y un objeto 3, el color azul del vehículo, marca Ford, referencia es el Ford Fiesta, modelo del 2013 y un número de placa y el precio o valor. Entonces nosotros tenemos 3 objetos que comparten características en común, comparten la marca, la referencia, el modelo, la placa, el color y el valor, el precio. Entonces yo coloco estos elementos o estas características en común de estos 3 objetos, los coloco en una plantilla y esta plantilla va a ser mi clase. En este caso yo estoy llamando esa clase vehículo. O sea, bueno, esto es más que todo para que se tengan una referencia. Ya cuando estemos tocando el código, pues vamos a poder ver con mayor detalle, pues, cómo se trabaja todo esto, cómo creamos las clases, cómo instanciamos los objetos. Ok, otro concepto muy importante y digamos que quizás uno de los más importantes en la programación orientada a objetos es el concepto de herencia. El concepto de herencia básicamente les permite a ustedes que teniendo una superclase, una clase con una serie de características y de operaciones muy generales, ustedes puedan tener subclases. Si estas subclases o clases derivadas o clases hijas van a heredar de esa superclase, van a tener una clase padre o pueden tener varias clases padres de las que heredan características y operaciones de esa clase y además ellas pueden agregar sus propias características y sus propias operaciones o sus propios métodos, sin tener la necesidad pues de sobreescribir o mejor dicho de repetir código, ¿sí?
La herencia, pues básicamente lo que les va a permitir es crear una jerarquía entre un grupo de clases que tienen características similares. Y es una forma pues de reutilizar el código, por lo que les comentaba. No necesitan repetir métodos en cada clase que ustedes creen. De repente puede ser que tengan un método en común para todas esas clases y simplemente ese método lo definen en una clase A y esta clase A pues ustedes la van heredando. Entonces tenemos esta superclase, por ejemplo, en el diagrama. En este diagrama de clases hacemos referencia a pelotas. Entonces tenemos una superclase que va a ser pelota, ¿sí? Una superclase bastante genérica. Puede tener algún tipo de características, algún tipo de operaciones en común para todas las pelotas, sin importar el tamaño o el tipo de deporte con el que se juegue. Pero entonces nosotros podemos crear subclases, clases hijas. En este caso son 3: basketball, soccer, soccerball and baseball. Entonces esas 3 subclases son también pelotas, van a tener características en común con la clase pelota, pero además de eso pues van a agregar ellas también sus propios atributos. Por ejemplo, el básquetbol puede ser que de repente la pelota tiene un tamaño en particular, un peso definido para una pelota de básquetbol. Lo mismo ocurre con una pelota de soccer, de fútbol. Tiene también un tamaño definido, puede ser que tengan de repente la textura de la pelota también esté involucrado en el diseño. Y finalmente tenemos una pelota de béisbol, pues una pelota de tamaño más reducido. Entonces al final todas son pelotas, pero tienen características diferentes y también características en común. Esas características en común nosotros las colocamos en la superclase, en este caso en pelota, y las características pues en las que sean diferentes se colocan o se definen en cada una de esas clases. Bien, en Java nosotros también tenemos herencia, como podemos encontrarlo en muchos lenguajes orientados a objetos. Con lo único es que, por ejemplo, en el caso de Java no permite la herencia múltiple, ¿sí? Nosotros no podemos heredar de más de una clase. Sin embargo, nosotros pues podemos hacer una especie de jerarquía o de escalón donde heredamos de una clase en particular y esta a su vez hereda de otra y esta de otra y así sucesivamente. Entonces, bueno, la herencia en Java pues se define con la palabra extends, ya la vamos a ver en el código, y tiene mucha similitud con lo que ya hemos venido trabajando. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos una clase animal, que es una clase bastante general. Aparte tenemos otra clase, mamífero. Aquí faltó la flecha, pero en este caso pues mamífero hereda las características de animal. Y entre la clase mamífero también tenemos otra clase más, que es por ejemplo gato. Gato hereda de mamífero, que este a su vez hereda de animal. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener que en la clase animal tenemos ciertos métodos, como por ejemplo comer, dormir y reproducirse. ¿Sí? Tenemos una clase mamífero que hereda de animal, por ende hereda los 3 métodos mencionados anteriormente. Y él también, ¿por qué no? Él también podría modificar algún método de la clase y definir uno propio. De repente los mamíferos se reproducen diferente a otro tipo de especie animal. Entonces vamos a tener un método propio para reproducirse.
Y finalmente pues podemos tener una clase gato que también define su propio método de dormir. De repente un gato puede dormir 10, 15 horas al día y de repente un perro puede dormir menos horas que un gato. Entonces ahí estaríamos haciendo modificaciones sobre métodos heredados. Y tenemos, por ejemplo, otras clases, otros métodos u otras operaciones, que es cazar ratón y maullar. Entonces, bueno, nosotros tenemos esas tres clases, animal, mamífero y gato. Creamos un objeto de la clase gato, es decir, instanciamos un objeto. Y ese objeto pues lo llamo Garfield. Ese objeto llamado Garfield va a poder acceder a los métodos y a los atributos que estén definidos en esa clase. Entonces yo por ende pues puedo tener mi método de comer, que viene de aquí de la clase animal. Tengo mi método de reproducirse, que viene de mi clase inmediata, que es mamífero. Dormir, que está definido en la clase gato. Cazar ratón y maullar, que también están definidos en la clase gato. Entonces cuando yo creo un objeto de la clase gato, hereda o me permite acceder a todos estos métodos, a pesar de que en la clase gato solamente tengo definidos 3. Pero si gato hereda de mamífero, entonces yo puedo acceder a reproducirse. Y si mamífero hereda de animal, entonces yo puedo acceder a estos otros 3. Con el código pues se va a poder entender mucho mejor. Vamos a hacer un código, un ejemplo que se entienda, pero básicamente esos son los conceptos, ¿sí? Para que esté un poquito más claro. Okay. Bueno, aquí vendría siendo más o menos lo que sería un código Java. La herencia, pues como les comenté, es con la palabra extends en Java. Y tenemos aquí la clase animal, que vendría siendo la superclase o la clase padre. Tenemos dos subclases, cam y gato. Ambos heredan de animal. Cada uno define un método comunicar. Noten que aquí en animal también tengo un método comunicar, el cual hace una impresión por consola con el texto animal genérico. Y cam, digamos que de alguna manera sobrescribe ese método o modifica ese método para esa clase cam, y en lugar de imprimir animal genérico por consola, imprime wow. Lo mismo con gato. Gato imprime miau en lugar de imprimir animal genérico o en lugar de imprimir wow. Entonces tenemos una superclase o una clase padre y tenemos las dos clases hijas, cam y gato. Y más o menos esto es lo que vamos a estar nosotros viendo en código. Vamos a estar viendo pues estos conceptos. Cómo creamos la clase, que las definimos siempre de esta manera. El acceso, el modificador de acceso, la palabra class, seguida del nombre de la clase, que por convención empieza con letra mayúscula, ¿sí? Empieza por letra mayúscula y debe ir en singular. Entonces, bueno, estos son algunos de los conceptos primordiales para entender orientado a objetos. Clase, objeto y herencia. Vamos a ver otros aquí en código, como lo que son los constructores. Y hay muchos conceptos más que sería bueno que ustedes revisaran en la guía o en algún otro material que ustedes estén consultando.